especial, poder saludarnos, poder bendecirnos. Qué importante, ¿cierto? A pesar del frío, a pesar de cualquier tipo de situaciones, poder, ¿cierto?, congregarse aquí delante del Señor. Es una gran bendición. Muy bien, quiero que vayamos ahí a Hebreos en el capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12, 1. Que dice lo siguiente ahí, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos despojados de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa última palabra, ¿cierto?, que dice ahí, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, hoy día queremos meditar acerca, ¿cierto?, de qué peso hoy día no nos está dejando correr esa carrera que Dios dice que nosotros tenemos que correr. Por eso es que tenemos que despojarnos, como decía aquí la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también tenemos, ¿cierto?, en alrededor nuestro tan gran nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros, ¿cierto?, tenemos una carrera en la iglesia Senfo hace muchos años, y siempre el enemigo, el mundo y la carne, ¿cierto?, torpedean, colocan cargas. A veces esas cargas son producto de nuestras malas decisiones y no nos dejan correr esta carrera. No dice caminar, dice correr, ¿cierto?, esta carrera. Entonces, la iglesia tiene que entender cuál es la carrera y, cierto, que el Señor nos dice aquí que corramos con paciencia, cierto, la carrera que tenemos por delante. ¿Y cuál es esa carrera? La podemos resumir en 4 cosas muy importantes. Amar a los perdidos, ¿cierto? Por eso es que nosotros tenemos que entender que amar a los perdidos es ganarlos para Jesús. Lo segundo, muy importante, ¿cierto?, en la iglesia, amar a Jesús, amar a Dios, amar al Espíritu Santo, es decir, amar a Dios sobre todas las cosas. Eso también es muy importante, nuestra relación siempre, ¿cierto?, en relación con este amor al Señor. De no hacerlo, dice la Biblia, que sencillamente estamos cayendo en anatema, que es maldición. El tercer cosa muy importante, ¿cierto?, en esta carrera es que debemos amar la palabra de Cristo. Amar la palabra de Cristo es la base del discipulado, de la transformación, mente, ¿cierto?, el corazón y lo que tenemos que hacer. Es decir, primero yo ser un discípulo y luego entonces, ¿cierto?, a poder ayudar a otros para que sean discípulos de Cristo. Y en cuarto lugar, ¿cierto?, es entender que amar el ministerio es servir a las personas. Servir a las personas, ¿cierto?, al interior de la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces tenemos, ¿cierto?, esta carrera, y subrayo la palabra que el Señor pone aquí. Tenemos una carrera por la cual tenemos nosotros que correrla con paciencia. Ahora, hay un texto muy importante que vimos hace muchos años atrás y que el Señor me lo recordaba, Deuteronomio 1:11, que decía: el Señor Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que son ahora. Y dice, y os bendiga como lo ha prometido. Entonces, miren lo que dice, que el Señor nuestro Dios, ¿cierto?, dice ahí, nos haga 1000 veces más de lo que ahora somos y os bendiga como lo ha prometido. 2 cosas importantes que nosotros encontramos en la iglesia en sus comienzos en el libro de los Hechos.
la iglesia, ¿cierto?, se iba multiplicando en otros discípulos. Iba creciendo en ese sentido a la manera de la estatura de Cristo, pero también iba creciendo en ese número, ¿cierto?, de discípulos. Y aquí hay una palabra, ¿cierto?, que el Señor nos haga 1000 veces más. Es la voluntad de Dios entonces, no solo ser salvo yo, sino que yo tengo que entender que el ministerio es salvar a mi esposa, ¿cierto?, llevar a la salvación a mis hijos, mis nietos, y de ahí, ¿cierto?, hacia las demás familias y también a aquellas personas que el Señor nos ponga por delante. Entonces nos habla de multiplicación y nos habla de promesa. Hay una promesa que me ha dado vuelta este último tiempo y que queremos que usted también la reflexione en su vida, y que está en Efesios 1:3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos que atraer lo que está en el cielo a la tierra. ¿Correcto? Nosotros aquí donde necesitamos, ¿cierto?, que esa bendición que hemos recibido en Cristo Jesús se materialice, se haga real en nuestras vidas. Ahí decía el Señor que te haga 1000 veces más. ¿Y qué decía? Y os bendiga como Él lo ha prometido. De aquí la Biblia dice que nosotros ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Perfecto. Entonces, nosotros aquí con la ayuda del Espíritu Santo tenemos entonces que, ¿cierto?, vivenciar estas bendiciones, las promesas del Señor que Él conquistó en la cruz del Calvario para nuestras vidas. Ahora, ¿qué decía la palabra de Dios? Despojémonos de todo peso, ¿cierto?, del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso dice Hebreo. Por lo tanto, si nosotros tenemos un peso, el peso del pecado, el peso de las malas decisiones, no nos permitirán, ¿cierto?, correr esta carrera, y en la medida que la corramos seamos nosotros personas más felices. Porque esta sí que es una carrera de bendición para nuestra vida. Y tenemos nosotros que meditar entonces en esta hora, ¿qué peso está afectando nuestras mentes, ¿cierto?, con malos pensamientos, pensamientos negativos, pensamientos no puedo? Cuando nosotros somos abrumados con pensamientos negativos, es un peso. No puedo correr, no puedo hacer la obra de Dios, no puedo orar por alguien porque el enemigo va a estar constantemente, ¿cierto?, anidando esos pensamientos negativos. Usted y yo le estamos permitiendo al enemigo esa. Es un peso que el enemigo, ¿cierto?, esté ahí afectando nuestras vidas. Mensaje anterior decía la palabra, tenemos la mente de Cristo. Claro que sí, pero nosotros tenemos que poner los pensamientos de Cristo. Pero el mundo y el diablo también quieren poner los pensamientos en el creyente. Y ese es un peso, ese es una gran dificultad que nosotros vamos a tener para poder, ¿cierto?, correr esta carrera. También está esa voluntad si es débil, ¿cierto? Si yo cedo ante cualquier tipo de dificultades, también, ¿cierto?, mi voluntad, si no es firme, si no es sólida, se convierte en un peso que no me va a dejar, ¿cierto?, el tomar decisiones de acuerdo a la voluntad del Señor. Ese peso, ¿cierto?, no me va a dejar ir adelante. Pero también tenemos el peso de los sentimientos. Heridas, rencores, resentimientos, miedos, temores. Todas esas cosas no nos dejan correr, ¿cierto?, a la carrera con paciencia. También está el cuerpo, ¿cierto?, de las enfermedades, los malos hábitos alimenticios, que eso ha sido a lo mejor la causa, ¿cierto?, de alguna de nuestras enfermedades. Entonces, no nos dejan correr esta carrera. Y por último, ¿cierto?, aquí dice el peso del carácter. ¿Qué le pasó a la iglesia de los Gálatas? Ellos no solo por el carácter, porque hace estancado como niños o como carnales, no podían correr la carrera. Todo lo contrario.
Ellos estaban dispuestos ¿cierto?, a no avanzar, sino a retroceder, volver atrás. Por eso Pablo les dice, cierto, son niños, no tienen el Cristo formado en sus vidas. Entonces, cuando nosotros no tenemos el carácter de Cristo, no estamos creciendo en el fruto del Espíritu Santo, el carácter se convierte en un peso que no nos deja, cierto, correr la carrera que tenemos por delante. Entonces, iglesia, queridos hermanos y aquellos que nos van a estar viendo, cierto, ahí en la transmisión, nosotros tenemos que ver hoy día qué peso, cierto, está afectando nuestras vidas por causa del pecado, por causa de problemas, por causa de terceras personas. Y aquí tenemos 3 consejos que nos da el Señor para que nosotros podamos, cierto, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es la carrera de hacer discípulos. Primero yo tengo que ser discípulo y dar ejemplo en mi casa, ¿cierto? Y luego tengo que ayudar a las demás personas. Entonces es importante que hoy día usted y yo meditemos. ¿Qué peso me está impidiendo, ¿cierto?, llevar a cabo esta carrera? ¿Es el peso del temor? ¿Es el peso del fracaso? Entonces tenemos nosotros que, en primer lugar, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a evaluar, ¿cierto?, qué peso, qué situación, ¿cierto?, está afectando nuestras vidas, como decía anteriormente. Entonces, el Espíritu Santo, que es aquel que nos ayuda y que yo debo conocerlo. No podemos nosotros pretender crecer o correr esta carrera, ¿cierto?, con gozo, con alegría, y despojarnos, ¿cierto?, de todo ese tipo de peso, si yo no tengo comunión con ese maravilloso persona, ¿cierto?, del Espíritu Santo. Romanos 8:26, ¿qué nos dice? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Tú y yo tenemos ese ayudador que nos va a ayudar, ¿cierto?, en nuestras debilidades. Y por nuestras debilidades es que a veces la mochila es pesada. La mochila es pesada y no nos deja avanzar. Por eso entonces tenemos nosotros que entender que tenemos una ayuda. Como decía anteriormente, esas bendiciones que tenemos en Cristo en los lugares celestiales, el Espíritu Santo quiere que nosotros, ¿cierto?, la podamos disfrutar, manifestar, ¿cierto?, en esta tierra. Por eso es que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, pedirle su ayuda para orar. Espíritu Santo, en fin, lo hemos visto y lo seguiremos viendo. Entonces, por nuestras debilidades, nosotros hemos a veces tomado malas decisiones, ¿cierto? Malas decisiones y también decisiones que nos han enlazado con el pecado. Y esto es una carga que afecta nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos que meditar. ¿Hay algo del pasado de nuestra historia que no esté saldado? Entonces tenemos nosotros que ver, porque el enemigo, ¿cierto?, y nuestra vida quieren que nosotros no avancemos, todo lo contrario, que retrocedamos, ¿cierto?, en cuanto a la carrera que tenemos por delante. Entonces, si nosotros por nuestras debilidades, ¿cierto?, hemos tomado decisiones en relación al pecado, tenemos que entender que es una carga, es un peso que no nos dejará avanzar. A veces, ¿cierto?, malas decisiones en el área financiera, deudas, en fin, eso también será una carga que no nos va a dejar avanzar. Malas decisiones en el área de los sentimientos, cuando yo me uno a un yugo desigual, es decir, no vamos a poder avanzar en esta carrera si hay una persona a la cual, ¿cierto?, no tiene el mismo interés, no tiene los mismos propósitos. Esa persona, sea hombre o mujer, se va a convertir en una carga que no me va a dejar avanzar. Por eso es lo que Dios nos está diciendo en esta hora. También, ¿cierto?, a veces malas decisiones en el área de la familia, del matrimonio y los hijos se convierten en verdaderas cargas que no nos dejan avanzar y que el enemigo y el mundo quieren ganar cierta ventaja en nuestras vidas. Por ejemplo, el hijo pródigo que encontramos en las Escrituras, ¿cierto?,
Él no se daba cuenta del peso, por ejemplo, de lo que significó vivir independientemente de Dios. Él eso no lo vivió cuando estaba en la casa del Padre, lo tenía todo, vivenciaba todo. Pero qué distinto fue cuando él empezó, ¿cierto?, a gobernar su propia vida, y eso le llevó entonces a tener un gran peso en su vida que lo llevó, ¿cierto?, a la derrota y todo lo que nosotros conocemos. Es decir, él malgastó, ¿cierto?, su vida, integralmente fue afectado. Todo lo que él tenía se convirtió en harapos y zapatos viejos y todo, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que él llegó al nivel más bajo que habla la Biblia, ¿cierto?, que es el nivel de los cerdos, el nivel de los demonios. Entonces vemos que esa persona que en un momento, el hijo pródigo, pensaba que él iba a ser feliz, pensaba, ¿cierto?, que lo estaba haciendo de oro, al tomar decisión de apartarse de Dios, luego vemos que esa mala decisión se convirtió, ¿cierto?, en un gran peso que lo llevó a arruinar su vida, a malgastar el dinero y sencillamente a perder lo que no se debe perder, que es la comunión con nuestro Dios. Entonces, tenemos nosotros que evaluar qué me entorpece a mí. Por ejemplo, ¿cierto?, mi oración. ¿Qué carga no me deja, ¿cierto?, meditar en la palabra de Dios? ¿Qué peso no me deja, ¿cierto?, experimentar la santidad? ¿Qué peso hay en mi vida que no me deja, ¿cierto?, crecer en la finanza, en el trabajo, en la obra de Dios, en mejorar, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con la familia? ¿Qué peso hay, ¿cierto?, en nosotros que sencillamente en el matrimonio o en la familia, problemas que no se están resolviendo? ¿Qué peso, ¿cierto?, hay en nuestro compromiso con lo que es la obra de Dios, con esas metas que Dios quiere que nosotros entendamos que las metas que Dios pone son desafíos de fe para que nosotros podamos crecer, ¿cierto?, y podamos ser bendecidos? Entonces, tenemos que entender, creo que todos nosotros sabemos que somos débiles y que producto de esa debilidad, el enemigo muchas veces gana ventaja y nos tiene paralizados. No nos deja avanzar. No podemos correr la carrera, ¿cierto?, con paciencia, como dice la palabra de Dios, empantanado o retrocediendo. ¿Y cuál es entonces la razón? El peso que hay que despojarse. Y tenemos que meditar en esta hora. No podemos seguir con esos pensamientos destructivos, negativos. No podemos seguir con esos sentimientos, ¿cierto?, de temor, de miedo. No podemos seguir con esas situaciones que no nos van a dejar avanzar, ¿cierto?, en lo que Dios nos ha dicho en esa carrera. Por lo tanto, entonces, pregúntese usted, ¿es usted amigo del Espíritu Santo? ¿Usted está creyendo de todo corazón que el Espíritu Santo es más poderoso que esos pensamientos negativos que tienes? De esos temores que tienes, el Espíritu Santo es más poderoso de las heridas que tú tienes en el pasado, de aquellas cosas que nos marcaron y que no nos dejan despegar en este tiempo, y que vuelvo atrás, ¿cierto? Como el perro vuelve al vómito, entonces vuelvo atrás. Al enemigo le encanta que yo vuelva atrás, que mi madre hizo esto, que mi padre hizo esto, que mi hermano hizo esto, que tal persona hizo esto. Eso ya no se puede arreglar, ya pasó. Por lo tanto, ahora yo tengo que, con el Espíritu Santo, ¿cierto?, yo tengo que arreglar esa situación, porque no te va a dejar avanzar. Y lo que debemos entender, que el Espíritu Santo no es un adorno, no es para tenerlo en forma teológica, saber harto del Espíritu Santo, pero tengo cero ayuda. Y no porque Él no quiera agradarme, sino porque yo tal vez soy orgulloso y no quiero reconocer. Iglesia, nosotros tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ni siquiera el Señor dice caminar. No, es una carrera. Porque el Señor, ¿cierto?, está levantando su iglesia victoriosa con discípulos.
con esas perlas preciosas, el oro y la plata y las piedras preciosas, que nos habla del carácter de Cristo. El Señor no nos ha llamado a nosotros formar, ¿cierto?, a los creyentes con los elementos que son la paja, el heno y la hojarasca, que sería, ¿cierto?, lo que encontramos ahí en Corintios, ¿cierto? No. Entonces tenemos nosotros que meditar seriamente si el Espíritu Santo realmente yo lo estoy tomando como que Él es mi ayudador. Entonces Él me va a decir, mira, esta es la carga, este es el problema, este es el peso que hay. Y no solo eso, sino que te va a ayudar a ¿qué? Como decía la palabra de Dios, a despojarnos. Lo segundo que nos dice la palabra de Dios es que debemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a tomar, ¿cierto?, las decisiones de ¿qué? De despojarnos. Despojarnos de ese peso. Porque a veces, ¿cierto?, lo sabemos, pero no me quiero despojar. No me quiero despojar de aquello. Y sé que me hace daño y sé que no me deja avanzar, pero ahí está. Entonces el Espíritu Santo también tiene ese deseo de ayudarnos, ¿cierto?, a tomar esa decisión de despojarnos de ese peso que no nos deja avanzar. ¿Qué dice Romanos 8:2? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El único que me puede a mí librar de practicar el pecado es el Espíritu Santo. Es el único que me puede librar, ¿cierto?, de la ley del pecado. Es decir, constantemente yo no voy a vencer, es decir, voy a practicar el pecado, ¿cierto? Y la ley de la muerte. Es decir, queridos hermanos, en relación a las cosas de Dios estoy muerto. Es como que si estuviera muerto, porque sencillamente no tomo decisión en relación a lo que Él quiere para, ¿cierto?, con mi vida. Entonces, otra vez, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, nótese y subrayo la palabra, me ha librado. Me ha librado entonces. De aquí es importante entonces que el Espíritu Santo es poderoso, me va a dar fuerza, ¿cierto?, para que yo pueda entonces sacar esas cosas. Yo puedo tener cosas de a lo mejor de los 5 años y podría contar muchas cosas, pero no se trata de eso, se trata, las he arreglado. La ciencia dice que uno no puede volver atrás, pero para nuestro Jesús o para el Espíritu Santo nada es imposible. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, nada es imposible. Entonces nosotros tenemos, ¿cierto?, que entender que el Espíritu Santo es poderoso entonces para ayudarme a mí a tomar esa decisión, ¿cierto?, de despojarme de aquel peso que pueda estar afectando mi vida. Miremos entonces lo que aquí dice con respecto al hijo pródigo allá en Lucas 15:18. Dice, miren lo que él dice después que él se dio cuenta del peso de lo que significaba sus harapos, lo que él perdió. Lo que él perdió. A veces uno se da cuenta de la gente cuando se ha descarriado nuestra iglesia. Uno dice, ¿cómo no se da cuenta? Está perdiendo por este lado, por este otro lado. ¿Cómo no se da cuenta? Por eso muchas veces, ¿cierto?, tenemos que nosotros orar por esas personas. Y aquí dice la palabra de Dios que el hijo pródigo se da cuenta de ese peso, de esa carga, ¿cierto?, que lo llevó a no correr la carrera, sino que ahí empantanado. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí ya tenemos, ¿cierto?, una decisión que lo va a sacar del peso, le va a sacar, ¿cierto?, todo aquello que su mala decisión lo llevó, ¿cierto?, a practicar o a tener en su vida, que está simbolizado, ¿cierto?, por los harapos y todo lo que es lo que él perdió. Entonces, vemos aquí, me levantaré e iré a mi padre. Eso es, ¿cierto?, volver en sí, darse cuenta. Y este hombre entonces lo reflexiona
Y toma entonces, dice, voy a levantarme, es decir, voy a cambiar y voy a ir a pesar, ¿cierto?, de aquellos pensamientos que le venían. ¿Me irá a recibir el Padre si yo soy el culpable? ¿Me irá a recibir a pesar de eso? Entonces, para vestirme de lo nuevo, tengo que despojarme primero de lo viejo. Eso que es viejo, ¿cierto?, es un peso que no nos deja avanzar. Por eso entonces en Romanos 8:13 dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Otra palabra clave en esta relación. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, es como dice aquí la palabra, mas si por el Espíritu, es decir, a través de Él o con Él, nosotros podemos hacer morir las obras de la carne para que nosotros podamos vivir y no estar muertos espiritualmente. El hijo pródigo estaba muerto espiritualmente y en esa, ¿cierto?, se da cuenta, le vino un grado de lucidez. Y entonces, ¿cierto?, él va a tomar una buena decisión. Entonces, queridos hermanos, por el Espíritu Santo nosotros podemos hacer morir las obras de la carne que son un peso, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan, ¿cierto?, correr esta carrera que tenemos por delante. ¿Cuáles son esas obras, ¿cierto?, de la carne que traen muerte espiritual a nuestras vidas? Lectura, Gálatas 5:19, que dice, las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Estas cosas, ¿cierto?, se convierten ¿en qué? En un peso, una carga que no nos dejan avanzar. Cuando hay pelea en el matrimonio, ¿te dejan avanzar? ¿Puedes orar tranquilo? Por supuesto que no. Cuando alguien, ¿cierto?, cae en la droga o cae en alguna de estas situaciones, enemistades o pleito entre los mismos creyentes acá, con envidia, etcétera, etcétera, todo eso afecta y no nos deja avanzar, ¿cierto?, en esta carrera que tenemos por delante. Entonces, estas son obras de la carne y el texto dice que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos salir de esta situación? Lo dice el versículo 13 de Romanos 8. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces yo tengo que entender, Espíritu Santo, juntos, matemos esto, o sea, ayúdame, ¿cómo arreglo esto? ¿Cómo salgo de esta situación? ¿Cómo salgo de este vicio? ¿Cómo salgo de este resentimiento? ¿Cómo salgo de este celo? Tengo celo de esa persona porque a él le va bien y a mí me va mal. Y a veces eso ocurre entre nosotros los creyentes. Entonces con el Espíritu Santo, nótese lo que dice el lenguaje, podemos matar estas obras de la carne para que nosotros podamos vivir y toda persona que vive, ¿cierto?, con esta vida que da el Espíritu Santo, entonces va a poder correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Va a ser una carrera que le da significado a tu vida. Es una carrera, ¿cierto?, que te va a llenar de gozo si la entendemos realmente. Entonces tenemos que meditar qué tipo de situación, ¿cierto?, hoy día está afectando nuestra vida. Entonces con el Espíritu Santo podemos matar estas obras de la carne que nos tienen, ¿cierto?, a lo mejor ahí empantanados o que nos están haciendo retroceder. Y para terminar, ¿cierto?, ¿qué más dice la palabra ya en Romanos 8:14? Pida al Espíritu Santo que le ayude entonces ¿a qué? A dar el paso de fe. El hijo pródigo dijo, ¿cierto? Él decía, me levantaré e iré. Pero eso hay que ponerlo en práctica. Hay que dar el primer paso.
Entonces nosotros a veces nos damos cuenta, ¿cierto? Y sí sabemos las situaciones, pero tienes que dar el paso de fe. Tengo que orar al Espíritu Santo, eso ya sería dar un paso de fe. Todas las mañanas voy a orar con el Espíritu para que Él me llene diariamente. Si tengo problemas en la mente, entonces voy a empezar a meditar en la palabra, voy a repetirla en mi mente, la voy a dejar, ¿cierto? Que ella empiece a orar en mi vida. Es dar paso de fe. No quedarse en ese mero conocimiento, sino que ahora con el Espíritu Santo, ¿cierto? Vamos adelante. Por eso que dice en Romanos 8:14, porque los que son guiados, subrayo la palabra, ser guiados, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y los hijos de Dios corren la carrera. Los hijos de Dios van a avanzar. Los hijos de Dios van a ayudar a otras personas. Yo te voy a enseñar cómo hay que correr esta carrera. La carrera, ¿cierto?, del matrimonio victorioso. La carrera de los hijos, ¿cierto?, metidos también en la obra, igual que sus padres, amando al Señor Jesucristo. La carrera de la prosperidad. La carrera, ¿cierto? Yo te voy a enseñar cómo enfrentar ese tipo de situación. La carrera, ¿cierto?, de hacer discípulos y atraer a otras personas al Señor Jesucristo. Entonces ahora habla, ¿cierto?, aquí. El mismo Espíritu ahora dice que nos guía. En el otro pasaje nos ayuda a matar, ¿cierto?, lo que quiere matarnos. Pero ahora dice, Él quiere guiarte. Nos da dirección. Entonces tenemos que entender que Dios no nos ha abandonado. Al diablo le encanta, ¿cierto?, que nos enfoquemos en el problema. Y cuando me enfoco solo en el problema, entonces me siento solo. Pienso que Dios está muy lejos. Pero Dios está dentro de mí a través del Espíritu Santo. Y Él quiere guiarte, Él te quiere ayudar a matar las obras de la carne. Él quiere ayudarte. ¿Cierto? Tú eres débil, somos débiles, estamos en un cuerpo débil. Entonces, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, Espíritu Santo te va a mostrar la dirección por donde debemos ir. El hijo pródigo, ¿cierto?, tuvo que dar pasos de fe, si pudiéramos decirlo así. Es decir, él tuvo que regresar a la casa del Padre. A pesar de sus pensamientos, ¿me irá a recibir el Padre? A pesar de esa situación, él tomó la decisión, ¿cierto? Y empezó entonces a caminar. Y ustedes saben, ¿cierto?, cuál es la respuesta. Esos pasos de fe a él lo llevaron entonces a ser bendecido. Esos pasos de fe lo llevaron, ¿cierto?, a sacar ese peso que significaba los harapos, los zapatos viejos, toda la pérdida, todo lo que él perdió. Al dar esos pasos de fe, entonces recupera lo que él había perdido. Vuelve a la casa del Padre, ¿cierto?, a gozar de todas aquellas cosas que el Señor, ¿cierto?, o que él nunca debería haber perdido. Entonces el Espíritu Santo te va a ayudar. Mira, es por aquí. Este es el paso que hay que dar. Así se tiene que comenzar. Así tienes que comenzar. Ahí está el Espíritu de Dios para ayudarnos en esta hora entonces. Y el Espíritu Santo muchas veces nos va a decir, ¿cierto?, vas a ir a la cruz de Cristo. Aunque la palabra de Dios nos dice que Jesús ya lo hizo, pero demos esos pasos de fe, ¿cierto? Y vamos a la cruz de Cristo y creamos con todo el corazón que ese peso, ¿cierto?, que esa carga la llevó Cristo y yo tengo que creer y despojarme de aquello. Entonces yo tengo, ¿cierto?, que meditar en esta hora. Por eso que la palabra de Dios nos habla que debemos, decía el texto, ¿cierto?, ahí del libro de Hebreo, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y que no nos deja correr esta carrera con paciencia. Entonces es la parte que me corresponde a mí. Y tenemos, ¿cierto?, a ese Cristo que murió en la cruz del Calvario, donde yo tengo que ir y creer, ¿cierto?, que todo aquello que me era contrario, ¿cierto?, como lo dice por allá el texto de Colosenses en el capítulo 2, cuando dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz.
Entonces yo tengo que entender, ¿cierto?, que en la cruz del Calvario el Señor llevó todas mis maldiciones, toda mi carga, todo. Pero yo tengo que creerlo. Yo tengo que creerlo. Y decirle, Señor, con la guía del Espíritu Santo, aquí está esta situación, ¿cierto? Y yo me despojo de aquí. Me despojo porque creo que tú llevaste esta situación. Entonces, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, en su cuerpo, destruyendo. El Espíritu Santo entonces nos quiere guiar a que nosotros podamos despojarnos, que nosotros podamos dar esos pasos de fe. Pasos de fe puede ser, hoy día tienes que perdonar. Tienes que perdonar si fue tu padre, tu madre, o a lo mejor el peso es cierto que yo traté mal a mi madre. Yo traté mal a mi padre. Y eso me carcome muchas veces y el enemigo, ¿cierto? Y mis debilidades son aquellas que me retroceden o que me hacen retroceder, que me vienen a condenar. Entonces el Espíritu Santo me va a guiar. No debiera haber ninguna maldición que afecte nuestra conciencia. Ahora, el diablo siempre andará como león rugiente tratando de demostrar que las armas de Dios no son victoriosas. Y eso es el cuidado que nosotros tenemos que tener. Miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 9:14, haciendo una comparación entre la sangre de los animales del Antiguo Testamento, que sí producían cierto tipo de cosas, ¿cierto? Y la compara con la sangre de Cristo. Y cuánto más, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Subraye esto, por favor. Mire, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Hay obras muertas en nuestra conciencia que no me dejan servir a Dios? El texto dice aquí, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, cuando estas obras muertas están en mi conciencia, son historias que producieron muerte en mi vida, que me afectaron, ¿cierto?, en mi vida. Si están ahí en mi conciencia, entonces esas obras muertas no me dejan obedecer a Dios. No me dejan hacer la obra de Dios. No me dejan servir al Señor. Por eso entonces, aquí la parte que me corresponde a mí, ¿cierto? Es decir, si la sangre del Cordero tiene el poder para limpiar mi conciencia desde que tengo uso de razón hasta el día de hoy, entonces yo tengo que creer el poder de la sangre del Cordero y empezar a matar, ¿cierto?, esas obras muertas. A través de la sangre de Jesús empiezo a confesarla. Y comienza ella a limpiar entonces, ¿cierto?, mi conciencia de todas esas obras que lo único que generaron en mi vida, obras muertas, generaron rencor, generaron miseria, pobreza, deseos de venganza. Esas obras muertas, ¿cierto?, son las que hoy día me paralizan, me afectan mi vida y me afectan mi relación con el Señor. Entonces, para servir al Dios vivo, tenemos entonces que ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué carga tenemos nosotros individualmente y también como iglesia? Entonces Dios nos está diciendo aquí que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a evaluar qué tipo de peso hay en mi vida. ¿Qué carga tengo yo en las áreas que ya he nombrado anteriormente? Entonces el Espíritu Santo, ¿cierto?, me va a ayudar en esas debilidades que yo tengo y que por producto de esas debilidades hoy día hay un peso en mi vida. Ese mismo Espíritu Santo me va a ayudar ¿a qué? A matar las obras de la carne, a matar ese vicio, a matar ese odio, a matar ese rencor, etc. Junto a Él.
Y también, ¿cierto? El Espíritu Santo nos guiará. Él me va a decir, mira, este es el camino. Mira, así se hace esto, así se tiene que hacer esto. Así tú tienes que perdonar. Así tú tienes que poner los pensamientos de Cristo en tu vida. Entonces, para que nosotros entonces, como decía la palabra del Señor, para poder correr la carrera que tenemos por delante, que el Señor nos puso, entonces despojémonos de todo peso. Subrayo la palabra todo, diga todo. Todo peso. Todo peso. ¿Cierto? Y del pecado que nos asedia, que está ahí, ¿cierto? Siempre tratando de detenernos. ¿Y qué dice luego? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pablo dice, he corrido la carrera. He hecho la voluntad de Dios. Estoy listo, ¿cierto? Si Él me quiere llevar. Entonces, tenemos una carrera hermosísima por delante. Y la iglesia Senfo tiene que correr. Y el Espíritu Santo entonces nos ayudará a amar a los perdidos para ganarlos para Jesús. Amar la presencia de Dios en nuestros devocionales, ¿cierto? El tener experiencia, el llegar aquí, ¿cierto? Con un anhelo de adorar, de amar al Señor como iglesia. Amar al Señor nos fortalece, nos consolida. Amar la palabra de Cristo, que esa palabra abunde, ¿cierto? Como dice por allá también en el libro de Filipenses, en esto, si todo esto es verdadero, todo lo bueno, en esto pensad. Entonces, amar la palabra de Cristo va a formar ese discípulo. Nos va a ayudar a entender lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Para hacer que la gente crezca a la estatura del varón perfecto. Amar entonces la palabra de Cristo. Estoy leyendo ese capítulo diario que el Señor nos está dando. Por ejemplo, ya hoy día les puse ahí porque algunos no tienen idea dónde estamos leyendo. Efesios capítulo 1. Y amar, ¿cierto? El ministerio, es decir, sentirse, ¿cierto? Satisfecho, gozoso de servir al Señor. Me acuerdo yo cuando di el examen de grado, qué contento estaba. Yo fui solo, solo, pero era un contentamiento de ante la comisión ahí, ¿cierto? El dar el examen, colocar los cartelitos y todo el asunto, qué sé yo. Y que después te dijeran a ti, ¿cierto? Saliste aprobado, salí con el pecho hinchado, caminando hasta Mapocho, me acuerdo, ¿cierto? ¿Y sabe cómo lo celebré? Comiéndome un completo. Ahí, San Antonio, que no me acuerdo cómo se llama la otra calle. Una satisfacción, pero eso es cero comparado con poder tener la satisfacción, ¿cierto?, de servir a Cristo. De servir a Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos entonces que meditar, queridos hermanos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y recordemos, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Correcto? Pero eso tenemos que atraerlo acá a la tierra. Esas bendiciones tienen que ser nuestras acá. Por eso confesemos, proclamemos las promesas de Dios. ¿Cierto? El que no las tiene, proclámela, confiésela. Somos tierra de bendición, somos tierra de avivamiento. Somos bendecidos con sanidad, con milagros. Hoy día hay una corriente, ¿cierto?, de que no creamos ni una cuestión de milagro. ¿Cómo es posible? Corrientes teológicas que se mueven. Y ahí es donde tenemos nosotros que rechazar, ¿cierto?, y creer lo que la palabra de Dios nos dice. Así que le invito a ponerse de pie, por favor, y váyase con esta palabra en su corazón. Iglesia, creyente, músico, todo. Tenemos que correr con paciencia la carrera que Jesús nos puso por delante. Jesús, ¿cierto?,
Él está edificando su iglesia y la está edificando a través, ¿cierto?, de personas que son discípulos. Por eso que los creyentes hay que hacerlos crecer con discípulos que estén dispuestos, ¿cierto?, a correr esta carrera como nos decía la palabra del Señor. Vamos a cantar una alabanza en esta hora y yo te quiero pedir a ti en esta hora que reflexiones como decía la palabra de Dios. ¿Qué no te deja, cierto, amar al Señor? ¿Qué te ha apartado de tu devocional? ¿Qué te ha apartado de la lectura de la palabra? ¿Qué te ha apartado, cierto, que no, sencillamente no tienes fuerza ni para compartir la palabra de Dios? ¿Qué te ha desmotivado? ¿Qué peso ha afectado tu vida? Entonces el Espíritu Santo, querido hermano, te va a ayudar en tus debilidades. El Espíritu Santo te va a ayudar a matar las obras de la carne y el Espíritu Santo te va a ayudar a que tú des solución a esos problemas, des pasos de fe que van a traer bendición a tu vida. Nada es imposible para el Señor. Por esa razón, ponga su mano en su corazón en esta hora, por favor. Ponga su mano en su corazón. Nuestro Padre, te damos las gracias. Hoy una vez más, Señor, nos hablas acerca de tu palabra. Aquí estamos. Tú conoces, Señor, nuestras vidas. Tú conoces el peso, Señor. Esa carga, Señor, que no nos ha dejado avanzar, Señor, en esta tu carrera que tú has puesto delante de nuestras vidas. Por eso en esta hora, que podamos entender, que podamos, Señor, abrir nuestro corazón, que podamos ser personas humildes en el sentido de aceptar la ayuda del Espíritu Santo, para recuperar como el hijo pródigo, recuperar, ¿cierto?, lo perdido, para avanzar en esta obra de Dios, para avanzar en tu crecimiento. ¿Por qué se ha estancado el crecimiento en tu vida? ¿Por qué, cierto, se ha estancado en el crecer en el carácter de Cristo? Entonces, cierto, la voluntad de Dios es que nosotros seamos llenos, que crezcamos en el carácter de Cristo, que crezcamos en la estatura del varón perfecto. Pero en estas cargas, este peso que no nos deja avanzar. Por eso, despójate en esta hora. Despójese en esta hora. Reflexione, ¿cierto? Cuando vaya a su casa, cuando le toque mañana o en la noche el devocional, reflexione y despójese con la ayuda del Espíritu Santo y deja que Él te guíe y vas a ver cambios poderosos en tu vida, en tu familia, ¿cierto? Y en todas las áreas de nuestra vida. Cantemos en esta hora al Señor, adorémosles con una alabanza y preparemos nuestro corazón en esta hora. Aleluya. Gracias a Dios.